Pero muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Hoy estaremos compartiendo una vez más, por la misericordia de nuestro Dios, la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, versículos 21 y 22. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El Señor bendiga esta su preciosa palabra. Hemos dicho de que el Señor, a través de esta declaratoria o de este sermón mejor que el Señor da en el Monte de los Olivos, nos da a conocer la gran tribulación. Les diré nuevamente que la gran tribulación en Mateo capítulo 24 va del versículo 15 al versículo 28. Ahí está descrita esta gran etapa que va a padecer la humanidad. Y el Señor aquí, en el pasaje que hemos leído en esta mañana, en el versículo 1, la dice abiertamente. Dice el Señor: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. De modo que el Señor, a través de este capítulo 24 del Evangelio, nos muestra que será un tiempo bastante difícil para la humanidad, donde muchas cosas van a coincidir al mismo tiempo. Habrá persecución contra los creyentes, como ya lo hemos dicho. Habrá una violencia global en toda la tierra, un colapso social. También habrá engaño religioso y muchos de los creyentes serán engañados. Habrá un juicio sobre toda la tierra y la humanidad llegará a un nivel tan extremo de desesperación, donde imagínate un mundo sin paz, un mundo sin verdad, sin seguridad, donde las personas no saben en quién confiar. Pero el Señor da una esperanza en medio de ese tiempo tan terrible, que dice la Biblia que sería un tiempo de 3 años y medio o de 42 meses, que es lo mismo. Tiempos y medio tiempo, que también son 3 años y medio o 1260 días. Así lo describe las Sagradas Escrituras. Y el Señor dice en el versículo 22, en medio de este evento tan terrible que padecerá la humanidad, dice el Señor en el versículo 22 de Mateo 24, si aquellos días, ¿cuáles días? Los de la gran tribulación, no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por causa de los escogidos, por causa del pueblo de Dios, por causa de aquellos que han confesado a Cristo y que son de Cristo. El Señor aquí habla de que aquellos días serán acortados, no en tiempo, no en horas, sino que el Señor tiene un límite. El Señor marca, es decir, el sufrimiento y este tiempo tan doloroso para la humanidad, que no va a ser algo indefinido, sino que el Señor tiene el control de todas las situaciones que se puedan presentar o que puedan suceder aquí en esta tierra. Amados hermanos, muchos han interpretado de que si la iglesia pasará o no pasará por la gran tribulación. Hay 3 corrientes
teológicas, lógicamente, de creencias que tienen nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos en Cristo. Algunos dicen de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Algunos dicen que sí pasará por la gran tribulación. Y hay otros que dicen, un tercer grupo, un tercer pensamiento, dice de que solamente pasará por una parte. Pero el Señor Jesús es la voz suprema, es la voz alta, es la voz principal, por decirlo de alguna manera, y es quien nos está diciendo aquí en este pasaje para que ustedes mismos juzguen y puedan sacar sus propias conclusiones si la iglesia pasará o no pasará por la gran tribulación. Porque el Señor está diciendo en el versículo 22, en esa plena etapa de oscuridad y de juicio de Dios, está diciendo de que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Fíjense ustedes, amados hermanos, que en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículos 51 y 52, Pablo nos da una declaración con respecto a esto. Y ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Nuevamente, repito, Primera de Corintios, capítulo 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, fíjense el detalle, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y el apóstol Pablo nos da un detalle aquí en esta palabra, amados hermanos, teniendo como premisa que toda la escritura es inspirada por Dios. Nos basamos en esto para decir esto. Y dice que a la final trompeta, estamos en el Nuevo Testamento, no estamos en el Antiguo Pacto, donde se habla de trompetas, es en el libro de Apocalipsis, donde nosotros ya leímos. Recuerden el día de ayer que les dije que leyeran del capítulo 6 al 11 y el capítulo 16. Y dice la palabra del Señor que en Apocalipsis capítulo 6 al 9, están al 11 mejor, están esos 3 eventos donde están los 7 sellos, 3 eventos por 7, están las 7 trompetas y están las 7 copas de la ira. Y si han pasado los 7 sellos y si han pasado las trompetas, ¿de qué trompeta, a qué trompeta se refiere el apóstol Pablo cuando habla aquí en Primera de Corintios capítulo 51 y 52, que a la final trompeta es cuando dice el apóstol Pablo, va a venir el Señor por su amada iglesia para levantarla? Voy a volver a leer versículo 52 de Primera de Corintios capítulo 15. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense ustedes de que el Señor tiene un propósito divino y eterno cuando el Señor ejecuta este juicio. Y les quiero decir, les quiero informar cuál es el propósito de este evento, de esta gran tribulación, de todo esto tan doloroso y terrible y catastrófico que va a pasar la humanidad. ¿Cuál es el propósito? El propósito es de que todo hombre
proceda al arrepentimiento y reconozca al único Dios vivo y verdadero, y que reconozcan a Jesucristo como nuestro Señor y como su Salvador. De modo que el Señor en Apocalipsis, voy a leer unos apartes, en Apocalipsis capítulo 9, después que han pasado los 7 sellos y han pasado a esta altura 6 trompetas, que son juicios, amados hermanos, que son cosas terribles que le pasarán a la humanidad. Si usted leyó estos pasajes, se va a dar cuenta, o mejor les voy a dar un tip para que usted note de que las catástrofes y todo lo que sucede, por ejemplo, en las trompetas, cuando va aumentando el juicio de Dios, se asemejan mucho a las plagas que el Señor envió a Egipto. Las aguas se convierten en sangre, hay granizo, se oscurecerá la tierra, hay terremotos, cosas terribles que pasarán. Y esto es como lo que sucedió en Egipto, es una muestra, es un botón de muestra de lo que sucederá en esta etapa, siendo que allá fue en un país y acá va a ser afectada la tercera parte de la tierra. Pero quiero leerles lo que les vengo diciendo, que cuál es el propósito del Señor con todo esto. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 9, 20. Han pasado, recordemos, 7 sellos, que son juicios, y han pasado 6 trompetas a esta altura que voy a leer. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. ¿Cuáles plagas? Todo lo que ha sucedido a esta altura. La tierra está devastada, la tierra está irreconocible. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Este es el propósito del Señor en esta etapa de la historia, que todos los hombres, sin excepción, sin clase social, sin distingo de raza, independientemente de lo que haya hecho la persona, el Señor quiere salvarte, quiere llevarte al cielo. Y no permitamos llegar hasta esta instancia tan dolorosa que la humanidad va a vivir, porque el hombre en su corazón es como un pedernal, un corazón de piedra, un corazón duro, apático a las cosas del Señor y a todo lo que se llama Dios. Pero nosotros somos de la generación que tenemos un corazón tierno, un corazón afable, un corazón que Dios lo puede manejar y Dios puede confiar en nosotros, porque hemos aceptado al único y sabio Dios y a Jesucristo, quien nuestro Padre ha enviado en propiciación por todos nuestros pecados. Amados hermanos, te dejo con este devocional, con esta enseñanza, para que tú sigas también leyendo, pues si no lo has hecho, este libro de Apocalipsis, donde está toda esta etapa descrita en detalle de todo lo que va a suceder. Fíjense también que el Señor en esta etapa, por eso el Señor habla de que la tribulación se da y se van a levantar. Es decir, esa iglesia amada del Señor se va a levantar, porque el Señor vendrá. En el capítulo
9, capítulo 7, capítulo 7, donde está también a plenitud la gran tribulación, dice el apóstol, porque se presentan una multitud, en el versículo 9, 7, 9 de Apocalipsis, una multitud vestida con ropas blancas. Y Juan, el discípulo amado, quien escribe el Apocalipsis, le pregunta al Señor, ¿que estas personas de dónde vienen? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. De modo que usted, con esta enseñanza que viene directamente de nuestro Señor Jesucristo, usted sabrá si la iglesia pasará o no pasará por la gran tribulación, o solamente pasará por una parte de esta etapa de la historia de la humanidad. El Señor nos bendiga y el Señor nos guarde, y que estemos firmes y constantes, siempre creyendo en el Señor. Es un privilegio que usted a esta altura de su vida haya recibido al Señor como su Rey, como su Salvador, como su Señor. Y si no lo has recibido, pues ¿qué estás esperando para recibirle y para confesarle con tus labios? Porque hay que hacerlo en vida. Porque ya en el Seol, en el sepulcro, no podrás hacerlo. Nadie podrá hacerlo por ti. Porque dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón de que Jesucristo es el Señor, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Recibe al Señor, al Rey de tu vida, al Rey de tu alma, en esta mañana, como tu Señor y como tu Salvador personal. Oremos al Señor en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana por la vida, por la salud. Señor, gracias, Dios mío, porque hoy podemos, Señor, descubrir a través de tu palabra de que el propósito más grande y más valioso, Señor, que tú tienes con todo esto, Señor, no es destruir a la humanidad, no es traer temor y zozobra, desasosiego a las vidas, Señor, sino que llevar al hombre hasta tal extremo por la dureza de su corazón para que te reciba y para que su alma sea salva y esté por toda una eternidad, Señor, delante de tu presencia. Dios mío, bendice, Padre, aquellos que aún no te conocen, que tú, Señor, les coloques ese querer como el hacer en sus corazones, porque es la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Da el convencimiento al pecador de que es un pecador y que necesita de un Salvador. Y el Salvador está aquí en esta mañana, y es Jesús de Nazaret, que quiere llevarte al cielo y quiere bendecir tu vida, quiere bendecir tu familia, quiere prosperarte en todo lo que hagas. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Bendícenos, Dios mío, con toda bendición espiritual. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos. Abre el entendimiento, Señor. Abre, Dios mío, Padre, la mente, el corazón, Dios mío, para que nosotros podamos entender tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que nos bendigas con esa bendición grande del cielo, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te doy gracias. Amén. Amén. Amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo muy ricamente en este resto de día y nos vemos, Dios mediante, en un próximo devocional. Bendiciones a todos. Un abrazo.